comunicación que el día de hoy nos acompañan. Y bueno, comentarles que el día de hoy, como coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, queremos tocar un tema relevante y de suma importancia para el municipio de Querétaro, en el cual el pasado 2025 se solicitó al alcalde municipal que ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro que haya un sistema de plebiscito para poder llevar a cabo el proyecto de movilidad alterna, que es el tema del teleférico. Y quiero comentarlo porque creo que es importante, porque si se va calendarizando como ya lo emitió el Instituto Electoral, se tendría que estar haciendo el plebiscito en el mes de abril, pero pues como es pago por adelantado, pues se tendría que estar cubriendo a más tardar los primeros días del mes de febrero los 30 millones de pesos que está solicitando el instituto para poder hacer este plebiscito. Entonces, en este sentido, me parece que es importante recalcar y resaltar todas las inconsistencias técnicas, jurídicas, sociales y financieras que lleva este proyecto de plebiscito, en el cual nosotros hemos estado manifestando desde el movimiento de la Cuarta Transformación que sin lugar a dudas la participación ciudadana es uno de los ejes pilares del movimiento y nosotros estamos de acuerdo con ello, siempre y cuando no sea por ocurrencias, y es por ello que hoy queremos manifestar qué es lo que está pasando. Y bueno, pues, ¿qué dice la Ley de Participación Ciudadana, que es el eje rector para poder llevar a cabo este tipo de herramientas como es el plebiscito? Pues el plebiscito debe realizarse en todo el municipio. La ley establece que no puede haber en unas zonas sí, en unas zonas no, un tipo de consulta ciudadana para poder reducir costos, reducir tiempo, reducir población. La ley es muy clara en decir que el plebiscito debe ser consultado en todo el municipio donde se está solicitando, derivado que el recurso público es para todo el municipio y no solamente para unos cuantos. Es por ello que la ley no permite consultas parciales por colonias o por zonas, así que no puede hacerse más barato como se estaba hablando en semanas pasadas para reducir el territorio. Me parece que este tema de la movilidad es un tema de todo el municipio y no solamente para unos cuantos. Entonces, si se hace el plebiscito, efectivamente debe ser, pero debe de ser municipal y completo, no tiene que ser selectivo. Por otro lado, la planeación municipal, lo que no está en el plan. Es importante mencionar que si no está planificado, son ocurrencias. Así ocurrencias como se ha venido dando cuando se propuso homicidio vial, cuando se propuso dividir una delegación. Ahora la ocurrencia que hace el alcalde capitalino es el tema del teleférico. ¿Por qué? Porque el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 no establece que debe de tener, que se va a accionar mediante un proyecto del tema teleférico. No lo establece de forma específica en esta construcción, ni en el proyecto, ni en la consulta. Por ello, pues yo les puedo decir, no hay una meta concreta, no sabemos cuáles son las metas de manera específica, qué es lo que se está buscando para poder tener un teleférico. No hay un proyecto definido, lo único que se mandó al Instituto Electoral fue una serie de enunciados justificativos, pero no hay un proyecto como tal para poder conocer de qué se habla o de qué se trata el tema del teleférico. Por supuesto, ni siquiera conocemos las etapas, ni siquiera conocemos los costos, ni siquiera estamos conociendo un calendario de actividades. Por ello, el teleférico no surge de un proceso ni formal de planeación, sino como una ocurrencia posterior. Ahora, el plebiscito habla de 30 millones de pesos. ¿En qué más se podrían usar estos 30 millones de pesos? En San José el Alto, en Menchaca, en San Pedrito Peñuelas, y cabe mencionar que por ello, como diputada local del cuarto distrito, yo soy quien representa a la ciudadanía, que la ciudadanía eligió la representación de ese distrito con su voto en favorarme a mí y que represento la voz de ellos dentro del Congreso del Estado, les puedo decir que se ha hecho un sondeo en todas estas colonias en donde hay una demanda masiva, mayoritaria, en donde San José del Alto pide seguridad, pide alumbrado público, pide recolección de basura,
pide el alcantarillado y el saneamiento, las inundaciones en Menchaca, todas estas colonias donde exigen verdaderamente soluciones de los servicios públicos municipales que tendría que estar haciendo el alcalde municipal, que eso para ello fue contratado y ha dejado mucho que desear en este otro Querétaro que le quiere poner un teleférico. Por eso podríamos estar hablando de rehabilitar calles y drenajes, de instalar alumbrado público, apoyar escuelas públicas, ampliar programas de seguridad y prevención social, mejorar el sistema fluvial de la zona. Consultar es importante sin lugar a dudas, pero me parece que tenemos que priorizar en esta consulta lo que verdaderamente se necesita. Ahora, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro ha solicitado al Congreso del Estado, mediante oficios, que se emita la opinión. Esto derivado a que la Ley de Participación Ciudadana así lo establece, que tiene que tener una opinión, debe de emitir una opinión la legislatura. ¿Pero quién es la legislatura? Los 25 diputados. Y para poder emitir una opinión se tendría que hacer en el tema de alguna sesión de pleno, lo cual ni siquiera se nos ha informado en ninguna sesión de pleno anterior sobre este tema. Entonces, no ha sido turnado este tema del plebiscito, no fue votado por las diputadas y los diputados. Sí se ha cumplido el trámite de forma, porque lo contestó la presidenta de la mesa directiva, pero de fondo no ha cumplido con el trámite legislativo porque no fue considerado a la legislatura, y la legislatura somos los 25 diputados. Por otro lado, la falta de información máxima y de publicidad. De acuerdo al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, no se ha tenido a la vista un proyecto técnico. Como tal, como les comento, no tenemos el proyecto para conocer cuánto va a costar este proyecto, de qué va a ser las zonas, en dónde va a estar citado. Nada más sabemos que va a estar en la zona de Menchaca, en la zona de San José el Alto, para llegar a Plaza del Parque, pero es todo lo que conocemos. Entonces, me parece que es un asunto en el que no tenemos ya no solamente un proyecto, sino no tenemos un análisis de costo-beneficio para saber si verdaderamente va a ayudar el beneficio social o va a tener mejoramiento de calidad de vida de las y los queretanos. No lo conocemos. Y con ello, pues entonces me parece que sin información pública completa, pues se viola el principio de máxima publicidad, como lo establece el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que tenemos que cumplir con la máxima publicidad, y hoy ese tema no se ha socializado en el municipio de Querétaro. Por otro lado, la Ley de Disciplina Financiera establece que hay una omisión grave. ¿Por qué? Porque la ley obliga que las obras mayores a más o menos 86 millones de pesos se debe de tener un análisis de costo-beneficio, que es el que les he estado comentando. Este análisis del costo-beneficio, es decir, de cuánto va a costar y si eso va a tener un balance-beneficio. Si va a tener ya no solamente mejoramientos en el tema de movilidad, sino cuánto nos va a costar, si eso nos va a ayudar a transportar, a cuántas personas va a transportar, a qué tiempo se tendría que hacer mantenimiento, qué tanto va a estar en el tema del daño del medio ambiente, una serie de cosas que no sabemos, el daño de infraestructura del suelo que se vaya a ejecutar, no lo conocemos. Entonces, ¿cómo consultar un proyecto sin saber cuánto cuesta y si conviene? Es por ello que me parece que debemos de modificar la ley de la ley de participación ciudadana, para poder hablar de un asunto en el que cómo debería de ser. Tiene que haber primero un proyecto para poder identificar qué es lo que se quiere hacer, cómo serían las etapas, cómo estaría siendo el proceso, para después saber un análisis de costo-beneficio, si verdaderamente valdría la pena poder llevar a cabo un proyecto así. Y si no, y después de eso, hacer el plebiscito. ¿Cómo poder hacer ahorita un plebiscito si después no sabemos si efectivamente ese proyecto va a tener el tema del costo-beneficio que se necesitaría? Ahora, estos elementos de análisis costo-beneficio, bueno, pues es hablar del costo, el costo total de la obra, la operación, mantenimiento,
beneficios, ahorro real de tiempo, mejora efectiva en movilidad, evaluación, si es la mejor opción o solamente una de varias, cuál es el sustento técnico, no político, la rentabilidad social, el beneficio social supera el costo público o riesgos sobre los costos o sobre el fracaso financiero. Y aquí, bueno, pues la pregunta es, como la estarían haciendo en el plebiscito, si todo esto sucede sería en el mes de abril, la pregunta que le estarían haciendo a las y los queretanos sería: ¿está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento de Querétaro realice las gestiones y acciones necesarias para la instalación de un teleférico en las zonas de San José el Alto y Menchaca como alternativa de transporte público para la movilidad del municipio? Yo les pregunto a ustedes, si ustedes ven esta pregunta y que tendrían que contestar sí o no, ¿qué contestarían? Pues Yo sí. les puedo decir que toda la gente contestaría que sí. ¿Por qué? Porque es una pregunta tendenciosa Claro. al sí. Nada más dice, pues, ¿están de acuerdo que en gestiones y acciones para la instalación de un teleférico? Pues sí, ¿no? Pero luego, ¿por qué no ponerlo usted de acuerdo con el Ayuntamiento de Querétaro, realice las gestiones y acciones necesarias para la instalación de un teleférico en las zonas de San José el Alto y Menchaca, en donde va a tener un costo tanto, que va a haber una deuda tanto, que te va a costar a ti como usuario tanto, que se va a requerir un mantenimiento tanto, que va a tener una inversión tanta? ¿Eso cómo lo podemos saber? Entonces creo que ya haciendo una pregunta mucho más de fondo, ya podríamos tener una valoración de decir, bueno, si convendría o no convendría, para que pudiera ser vinculatoria esta pregunta y poder decir, bueno, ya con este criterio de decir si quiero o no quiero, para que después, para poder hacer un plebiscito de esta manera, si no, solamente estamos simulando una ocurrencia. De este sentido, bueno, pues el plebiscito vinculante debe de haber más dudas, de más dudas debe de haber más certeza. Por eso, si se participa más del 30% del padrón y la mayoría dice que sí, el resultado será vinculatorio, o sea, tendrá que ser obligatorio. Pero, ¿y si el proyecto no es viable técnicamente y financieramente? ¿Y si no hay recursos aprobados? ¿Y si se rebasa esta o la siguiente administración, qué va a pasar? Entonces, en este sentido, me parece que más allá de estar haciendo un costo de 30 millones para preguntarle a la ciudadanía y que después vaya a costar más de 800 millones de pesos el proyecto que va a quedar en un papel para dejarlo en el escritorio, para que el siguiente presidente municipal de Querétaro vaya a valorar si quiere hacer una obra o no y cuánto vaya a costar, me parece que esto es algo que deja a muchas dudas y por el cual no tiene un sustento de planeación, sino una ocurrencia del alcalde Felipe Fernando Macías. Por ello, la ley no resuelve estos escenarios, pero el riesgo sí es real. Por ello, pues, ¿cuál va a ser el pronunciamiento que el Partido del Trabajo y representante de este distrito que encabezo, qué es lo que nos vamos a pronunciar directamente? Que el presidente municipal cancele el plebiscito, que lo cancele porque 1, es costoso, 2, carece de información suficiente, 3, no cumple plenamente principios legales y financieros. Tenemos que dejar a un lado las ocurrencias, tenemos que estar de la mano de la ciudadanía y poner las decisiones al centro a la gente, que arreglemos las condiciones de los servicios públicos municipales de estas colonias y que tengamos la responsabilidad y el compromiso de que una planeación como lo establece un plan municipal, como lo marca la ley, tenemos que alinearnos a eso. No podemos estar trabajando en proyectos donde nada más se va a quedar en una idea, en una participación y en un papel que nos va a costar más de 1,000 millones de pesos. Me parece que más de 1,000 millones de pesos podemos estarlo distribuyendo en las colonias que efectivamente se necesitan, como Menchaca, como San José el Alto, que necesitamos ayudar a estas colonias a la regularización de los predios para poder hacer que ya no se inunden en Villas de Santiago. Todo este distrito que se requiere mucha ayuda necesitamos fortalecerla. Por ello vamos a presentar en los próximos días la reforma de la iniciativa a la Ley de Participación Ciudadana, en donde vamos a estar mejorando las condiciones. Adelante.
No, entonces esa. La propuesta de reforma de ley de participación ciudadana para exigir estudios y proyectos previos a un plebiscito para definir con claridad quién dice la trascendencia del acto, el ámbito estatal, si es un ámbito de un plebiscito a nivel estatal, entonces que la legislatura recaiga en la decisión de la pregunta o del consenso, y si es en tema del ámbito municipal, que caiga el peso de la decisión en los ayuntamientos. Para eso están los regidores. Necesitamos fortalecer la pluralidad y la democracia que se vive en los ayuntamientos de los municipios. Y como tal, pues también al Instituto Electoral, que ellos sean los que funjan como organizadores y operadores de un plebiscito, pero no en las tomas de decisiones de cómo dirigir una pregunta, cómo elaborar una pregunta o cómo estar llevando a cabo este proceso, que es muy importante estarlo resolviendo en la legislatura, en los ayuntamientos y con el tema de la participación ciudadana. El Instituto Electoral simplemente tiene que tomar cartas en el asunto sobre organizador y operador. Entonces, este es el posicionamiento del Partido del Trabajo sobre el tema del plebiscito. Es un tema importante porque si bien es para el mes de abril que se estaría llevando a cabo, a finales de este mes tendría que estar pagando el alcalde Felipe Fernando Macías 30 millones de pesos para llevar a cabo el plebiscito. Dice que ahora es muy caro, pues hubiera mandado su cotización primero al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, ¿no? Para que no se aventara este tiro de querer hacer un plebiscito tan costoso para una ocurrencia que nada más se va a quedar en papel. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Diputada, tú ya fuiste a hablar con la gente de Menchaca, te vi en fotos recientes con la gente de San José el Alto. Como dices, bajo la pregunta, pues hasta yo digo que sí, ¿no? Cualquier cosa suena muy bien. ¿Hay algún elemento legal para impedir que se lleve el plebiscito bajo las condiciones que se dan? Porque pues esto me suena que si pagan, pues prácticamente van a obtener el sí. No significa que van a hacer el proyecto, sino que simplemente van a gastar los 30 millones, ¿no? Y me gustaría que pasaran efectivamente por arriba un dron, para que vean cómo está Menchaca y San José del Alto, para ver si la vista va a ser bonita por ahí, pero bueno. ¿Hay algún elemento legal para impedir que se lleve el plebiscito o simplemente va a tener que ser la decisión de gente de Menchaca y de San José? No hay un impedimento legal, pero sí hay un impedimento social. Y por eso es la invitación al alcalde Felipe Fernando Macías que cancele ese proyecto costoso que nada más va a generar una pérdida al municipio, porque imagínense que nada más quiere gastarse 30 millones para preguntarle a la gente una pregunta tendenciosa. Quiere gastarse 800 millones de pesos para hacer un documento que le van a entregar en un engargolado, en un folder, y se lo van a dejar en el escritorio. Y después que se lo va a dejar al presidente municipal o presidenta municipal que llegue en el 2027 y decirle, ahí está este proyecto por si quieres hacerlo. Y dejarlo a la deriva de si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Entonces me parece que legalmente no hay una ley así como tal, por eso vamos a reformar la ley de participación ciudadana, pero me parece que sí hay un impedimento social para evitar este tipo de ocurrencias y que no se vaya a gastar este dinero en este tipo de proyectos. El presidente municipal Felipe Macías es muy dado a hacer esto, sabe que en su cabildo luego ni siquiera vota para poder tomar las determinaciones. Pasó en el bus municipal, que bueno, ahorita ya se lo están demandando laboralmente, pasó también con el tema de la Guardia Civil, prácticamente está pasando lo mismo con este tema. No solamente entiendo que es un mensaje, sino una actitud de parte del presidente a tomar este tipo de cosas. ¿Qué le mandarías de mensaje al presidente para que deje y de alguna forma sí contemple a sus representaciones y a la sociedad para este tipo de cosas? Al alcalde Felipe Fernando Macías le hago la sugerencia y el consejo en el que deje de ser político de invernadero y que se vaya a caminar a San José el Alto, que se vaya a caminar a Menchaca, a San Perrito Peñuelas, a Villas de Santiago, y no para hacer TikToks, sino para que realmente vaya a resolver las necesidades que se requieren en estas colonias y que voltee a ver las carencias y exigencias que hace la gente. Voy a sacar próximamente una encuesta bajo un focus group para poder que ustedes puedan ver y la sociedad vea que la gente no está de acuerdo de un teleférico así. Hoy yo soy la voz de esta gente que me pide poder hacer esta reflexión, de invitar al alcalde que pare con esta ocurrencia y que mejor atienda las necesidades básicas de lo primero que se requiere. Entonces,
es hacerle la invitación a que sea mucho más empático, ya no solamente con su cabildo, sino también con la gente que vive en este distrito.